Ahí está grabando. Bueno, chiquillos, buenas tardes, espero estén bien. Vamos a partir ya con nuestra última clase de materia. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Todo bien? profe. Ya, Sí, profe. súper. Ya. Sí, profe. Vamos a partir con nuestra última clase de materia de la unidad, antes de ya de la evaluación. Así que, sí, ya vamos a partir. Bueno, un pequeño, hoy, sí, estoy bien. Ya. Hoy día era. Bueno, haciendo un pequeño repaso, aparte de ver circuitos de transiente en el tiempo con Laplace, que es lo que vimos al principio, hemos visto cuadripolos, que son redes de dos puertas. Así como haciendo un pequeño repaso, lo que hemos visto que son redes pasivas, en donde tenemos cada puerta tiene su voltaje y sus corrientes. Generalmente nosotros usamos como voltaje 1, voltaje 2, corriente 1, corriente 2 para, para los circuitos. Eh, entonces, eh, entonces esos son los cuadripolos que hemos estado viendo ahora y ayer vimos. Chiquillo, el link es el mismo que está en campus, ¿cierto? Si alguien lo puede subir al grupo de Slack, porque creo que hay gente que no se ha podido meter. Bueno, lo que vimos ayer fueron los conceptos de reciprocidad, que es cuando un cuadripolo tiene sus componentes 1 y 2 son iguales. Y bueno, esto se da solamente cuando no hay fuentes, cuando hay fuentes controladas, cuando no hay fuentes controladas bilaterales. También vimos el concepto de simetría, que es cuando un cuadripolo cumple que es, los términos 1,1 y el 2,2 son iguales. Y también vimos la equivalencia en cuadripolos, que era cuando vimos las redes T y las redes pi, que eso fue lo que vimos ayer. La red T y la red pi, que esto se da cuando el cuadripolo de una red 1 es igual al cuadripolo de una red 2. La matriz de parámetros puede ser Z, pueden ser I, pueden ser H, G o T. ¿Ya? Eso chiquillo. Porfa, si no han tenido problemas con los links, que compartan el link, porfa, en el grupo de Slack. Bueno, lo que vamos a ver hoy día son las conexiones entre cuadripolos. Vamos a ver 5 conexiones, que son las que vamos a ocupar. Bueno, la primera es la conexión serie, que las vamos a ir viendo una a una, pero como para tener un resumen. Ya, súper, sí. Ya, la primera conexión es la conexión serie. La conexión serie es cuando las puertas de los cuadripolos 1 y 2 se conectan en serie respectivamente. Bueno, después vamos a ver cada una por sí sola para que también se pueda ver. Tenemos la conexión paralelo, que es en donde las puertas 1 y 2 de los cuadripolos se conectan en paralelo respectivamente. Tenemos la conexión serie paralelo, que es en donde la puerta 1 de los cuadripolos se conecta en serie y la puerta 2 las puertas 2 se conectan en paralelo. La conexión paralelo serie, que es en donde las puertas 1 se conectan en paralelo y las puertas 2 se conectan en serie. Y la conexión cascada, que es cuando dos cuadripolos se conectan, que la puerta 1 de un cuadripolo se conecta con la puerta 2 del cuadripolo, la puerta 2 del cuadripolo 1 se conecta con la puerta 1 del cuadripolo 2, y la 2 con el 3 y la 3 con el 4, así se puede ir haciendo muchos más. Lo bueno de esto es que se puede aplicar no solo para dos cuadripolos, sino que para muchos más.
vamos a seguir. Profe, una consulta. ¿Sí? Las diapos que pasa están, después las sube a campus, ¿cierto? En Como por si no alcanzo a notar ahora, no es por eso. Sí, no, mira, si no alcanzas a notar ahora, si tú, no sé si se han metido al campus, en el campus tiene distintas pestañas, en el campus del ramo. Ya, En y el, ahí están como los apuntes, ¿cierto? sí, en el ramo de Ah, cuadripolos ya. están los apuntes de cuadripolos. Yo les subí ya el de ayer y hoy día les voy a subir con lo que vimos hoy día. Ah, ya, ya, Está más profe. Gracias, ordenado profe. que las diapos para que lo puedan estudiar bien, si es que no alcanzan a Sí, notar. más, claro, más por eso lo decía. Gracias. Ya, seguimos entonces. Ya, la primera conexión, que es la que estamos hablando, es la conexión serie. Como pueden ver, en la conexión serie da la impresión como que se vieran que ambos están en paralelo, pero están en serie. O sea, si se fijan, en una conexión serie, ¿qué quiere decir? Que comparten, o sea, que se comparten el voltaje y las corrientes que sale de un componente es la corriente que entra al otro componente. Se cumple lo mismo cuando tenemos resistencia o cualquier otro componente en serie, y lo mismo pasa con los cuadripolos. Entonces, si se fijan, vamos a dibujar un poco acá. Cuadripolo 1 y cuadripolo 2 acá comparten el mismo voltaje, B1 y B2, están sometidos a los mismos voltajes las compuertas, pero si se fijan, las corrientes van haciendo una cosa así. Lo mismo pasa al otro lado. Entonces lo que nosotros sabemos acá es que I1 va a ser igual a I1A, que es la que está acá, que va a ser igual a I1B, que es la corriente que sale también de vuelta para acá. Y sabemos también que I2 va a ser igual a I2A y va a ser igual a I2B. Entonces podemos decir que las corrientes son las mismas. ¿Qué pasa con los voltajes en la conexión serie? Los voltajes, el voltaje 1 es la suma del voltaje B1A más el voltaje B1B. Lo mismo pasa acá con el voltaje B2, es la suma del voltaje B2A con el voltaje B2B. Sí, imagínense que esto fuera nada más que una resistencia. Entonces podríamos por ejemplo, el análisis de esto es que, por ejemplo, si tuviéramos acá una resistencia, la corriente que circula por estos cuadripolos sería la misma. Y lo mismo que en que en el I2A, que es lo que vamos a analizar después cuando estemos viendo ejercicio. Vamos a borrar esto. Pero ¿por qué nos sirve saber esto? Sí, ahora vamos a ir viendo la aplicación. Bueno, en la conexión serie, lo que tenemos acá, como sabíamos que los voltajes era igual a la suma, entonces sabemos que B1 es igual a la suma de B1A más B1B y que B2 es la suma de B2A más B2B, que eso es lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, como sabemos que las corrientes son iguales, las corrientes se mantienen, que I1 es igual a I1A igual a I1B, y sabemos que también que los voltajes son la suma, podemos decir de que B1 es igual a Z11, la matriz de parámetros Z del cuadripolo A por la corriente I1A y I2A, más la matriz de parámetros Z del cuadripolo B por I1B y I2B. Pero acá nosotros sabemos, ¿se acuerdan? De que I1 y I2 son igual a I1, I1 es igual a I1A, igual a I1B. Entonces nosotros podemos cambiar esta I1A y I2A por I1 y por I2, y acá lo mismo. Factorizamos y nos quedaría que B1 es la suma de las matrices de parámetros Z por I1
por I1, el vector I1, I2. Entonces nosotros podemos decir, posterior a eso, que la matriz de parámetros Z es igual a la suma de la matriz de parámetros Z del cuadripolo A más la matriz de parámetros Z del cuadripolo B. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Chiquillos? ¿Me siguen? Bueno. Para que suceda esto, nosotros requerimos conocer todos los parámetros. Si nos faltan parámetros, eso no quiere decir que un parámetro sea cero, si un parámetro cero es cero. Pero si faltan parámetros de los cuadripolos, no se puede desarrollar el método matricial. Me falló la conexión. ¿Chiquillos me escuchan bien? Hola, ¿se escucha? Profe, pero como que se perdió un poco. Ahora se escucha. Se me pegó el internet, profe, no le escuché bien lo que dijo, nada de hecho. Ya, ¿dónde quedaron? Porque yo creo que a mí se me había pegado el internet. Quedamos cuando usted preguntó si habíamos entendido. Ah, ya. Bueno, entonces lo que les digo con esto es que se fijan que si ustedes tienen una conexión serie, lo que podemos hacer después de despejar todas las ecuaciones es poder decir que la matriz de parámetros Z de la suma de los cuadripolos, o sea, si yo esta conexión que se ve como serie es que si yo tengo una red muy compleja, pero esa red compleja resulta que tiene una conexión serie de cuadripolos. Entonces, ¿qué quiere decir que esa conexión serie? Que comparten el voltaje, ambos cuadripolos comparten los voltajes, V1, V2, y que las corrientes son las mismas, que la I1 del cuadripolo 1 es igual a la I1 del cuadripolo 2. Cuando pasa eso, nosotros podemos descomponer la red en dos cuadripolos conectados en serie. Entonces podemos independientemente analizar cada cuadripolo y encontrar su matriz de parámetros Z de cada uno, la sumamos y nos da la matriz de parámetros Z de la red compleja. ¿Ahora sí se entiende? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Que cuando tenemos redes complejas, nosotros las dividimos cuando están conectadas en serie y podemos obtener, si nos piden encontrar la matriz de parámetros Z, la sacamos de cada uno y la sumamos. Entonces, de esa manera nos podemos simplificar, que es conocido como aplicar el método matricial. Bueno, ahora la conexión paralelo. En la conexión paralelo sucede similar a la serie. La diferencia acá es que los cuadripolos están conectados en paralelo, o sea, que ambos están sometidos al mismo voltaje, pero las corrientes se dividen. En este caso, como se fijan acá, podemos ver que la corriente I1 se divide en I1A y I1B, pero los voltajes B1, ambos cuadripolos están sometidos al mismo voltaje. Lo mismo en B2 y se comparten las corrientes acá. Como si tuviéramos un componente en paralelo. Sí, yo sé que los cuadripolos igual son complejos de entenderlos así en materia, pero igual la idea es que vayan tratando de entender. Si no les queda claro algo, lo vamos revisando. Ya, por ejemplo... Sí, profe, mire, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo veo y encuentro que ya lo que está diciendo es cierto y veo los dibujos y veo la igualación y encuentro que está bonito, todo bonito, pero es que no me lo puedo aprender así como al tiro, simplemente como aprendiendo así. Si lo viera, por ejemplo, como con ejercicio, lentito, como paso a paso, como que ahí me queda. Claro, por eso nosotros Porque la próxima así no semana vamos a hacer, Raúl, nosotros la próxima semana, el lunes, por eso adelanté la clase para hoy día martes, porque el lunes vamos a tener sesión de ejercicio a las 2 horas, o sea que es una sesión de ejercicios más largo, para que puedan estar preparados para la evaluación. Así que la idea es que ustedes puedan estudiarse esto antes del lunes y que el lunes nosotros lleguemos a ver los ejercicios. Así que obviamente es mucho más fácil con ejercicio. Entonces, por ejemplo, yo les voy a hacer un dibujo acá para que ustedes vean cómo sería esto. Por ejemplo, una bobina. Acá tenemos un condensador conectado acá. Y acá
tenemos una resistencia. Ah, no, vamos a cambiarlo un poco. Ya. Y acá lo mismo. Una resistencia. Otra resistencia. Una bobina. Aquí me equivoqué, espera. Aquí vamos a hacer lo mismo. Ya. Esto quiero que lo entiendan. Después vamos a hacer ejercicios, pero... Ya. Ya, chiquillos. Acá tenemos dos cuadripolos en paralelo. ¿Se fijan? Cada cuadripolo, esto, si nosotros lo expresáramos, esto sería una sola red. Pero aquí ya la dividimos. Entonces, cuando la red está dividida, si se fijan, nos quedó la división de, en este caso, de dos redes que son pi. La gracia de las redes pi, ¿se acuerdan cuál era? Que nosotros podíamos encontrar sus parámetros. ¿Qué parámetros? ¿Se acuerdan? La admitancia. La admitancia. Entonces podíamos encontrar su matriz de parámetros I. ¿Qué pasa acá? Va a quedar esto guardado, pero después lo arreglo. ¿Qué pasa acá? Después de que nosotros hacemos, después voy a dejarlo para cuando volvamos atrás. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos acá, según las ecuaciones, que I es igual a I1A más I1B. I2 es igual a I2A más I2B. Entonces, nosotros hacemos la misma suma matricial que habíamos hecho antes, pero acá los voltajes B1A y B1B son igual a B1, y B2A y B2B son igual a B2. Por lo tanto, podemos factorizar y nos queda, en este caso, para la conexión paralelo, que la suma de las matrices de admitancia de cada componente se suman y me dan la matriz de admitancia del total de la red. ¿Ya, chiquillos? Entonces, si se fijan, si volvemos atrás, como nos queda acá, y esta red es compleja, entonces si yo la tuviera que colocar, se fijan que este punto tendría que ser igual a este punto de acá. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, estos están conectados al mismo punto. Y este punto de acá está conectado al mismo punto de acá. Entonces, lo que podríamos haber hecho es que estas se mezclaran, quedaran conectadas al mismo punto, y estas de acá igual. Entonces, me quedaría una red súper rebuscada. Pero el tema es que, como ya está dividida, lo que puedo hacer para encontrar la matriz de parámetros I es encontrar la matriz de parámetros I de cada uno, que está súper fácil, porque me la van a dar con los parámetros IA, I, B y C, y para encontrar la matriz de parámetros I de toda la red, sería la suma de cada una. Así de sencillo, chiquillos. En el fondo es que lo único que hay que hacer es separar las redes y sacar cada matriz de parámetros de circuitos que son más simples. ¿De qué nos sirve esto, chiquillos? ¿Qué les quiero decir con esto? Que como es la suma de ambas, si yo, por ejemplo, tengo dos redes pi por separado, y yo saco la suma de ambas, me van a seguir quedando una red recíproca, porque se van a mantener. Y como me va a seguir quedando una red recíproca, yo puedo expresar todo esto como una nueva red pi, pero con distintos valores. Entonces me va a quedar una red que era muy complicada, pero que la puedo, en este caso, volver a conectar. O sea, que la puedo reconectar y va a hacerla como una red más simple. Lo mismo pasa, eso para la conexión paralela. Ahora, la conexión serie paralela, que era lo que estábamos hablando antes, en la conexión serie paralela, las corrientes, en este caso tiene una parte, que las corrientes son, que una parte en serie, por lo tanto las corrientes son iguales,
y tiene la compuerta 2 conectadas en paralelo, entonces los voltajes son iguales. En el lado de la serie se mantiene que la suma de los voltajes me va a dar el voltaje V1 y que en el lado, el lado paralelo la suma de las corrientes de 2 me va a dar I2. Bueno, ¿de qué nos sirve esto? Es que, si se fijan, si nosotros como nos queda de esta forma, esto se asemeja, o sea, es igual a cuando nosotros hacemos un cuadripolo de tipo H. Cuando nosotros hacemos un cuadripolo de tipo H, tenemos que I1 y B2 son iguales, y tenemos que B1 es la suma, y desconocemos, por ejemplo, B1 y desconocemos I2. Entonces, para ese caso, nos queda un cuadripolo de tipo H. Ya, cuando tenemos esto, nos quedaría entonces que la suma de las matrices H, que la matriz H de cada cuadripolo se suma y nos da la matriz de parámetros H de toda la red. Ya, chiquillos, hasta ahí. Yo sé que las conexiones son complicadas de entender a priori. La serie y las paralelas son como las más fáciles de entender con la cascada. La serie paralela y la paralela serie son un poco más complicadas. Lo importante que quiero que entiendan es que cuando ustedes tienen una conexión serie paralela, estas se pueden expresar como matriz de parámetros H, y que cada matriz de parámetros H de cada cuadripolo se suman y me dan la matriz de parámetros H del cuadripolo total, de la red total. ¿Ya? Eso pasa cuando yo tengo, o sea, si ustedes tienen una conexión serie paralela, van a poder encontrar de manera fácil los parámetros H. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo les pidiera encontrar la matriz de parámetros Z de una conexión que fuera así, serie paralela, ustedes, en vez de tratar de juntar la red, lo que les conviene hacer es calcular la matriz de parámetros H de cada una, sumarla, tener la matriz de parámetros H del cuadripolo, o sea, de la red en general, y esta transformarla en la Z. ¿Se acuerdan que hay unas tablas de transformación que vimos hace un par de clases atrás que vamos a mostrar también después? Entonces, ustedes pueden, si yo les pidiera la matriz de parámetros Z de ustedes calculan la H de cada uno, la suman y después la transforman a la Z, que esto queda más fácil. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, tenemos la conexión paralela serie, que en este caso es igual que la anterior, solo que es al revés, solo que la compuerta 1 ahora está en paralelo y la compuerta 2 está en serie. En este caso, como que se invierte la función, se puede decir. ¿Y se acuerdan qué pasa si yo invertía H? Era otra matriz de parámetros, que era la matriz de parámetros G. Entonces en este caso, que al igual que el anterior, yo conozco, a diferencia que antes yo conocía B1 y conocía I2, ahora conozco I1 y conozco B2, y me queda la matriz de parámetros G. En este caso, chiquillos, lo que les quiero decir es que con G, que la matriz de parámetros G del cuadripolo A más la matriz de parámetros G del cuadripolo B es igual a la matriz de parámetros G del total. Lo mismo que el anterior. ¿Para qué les sirve? Es que ustedes pueden expresar esta red en una matriz de parámetros G. Entonces, la gracia de esto es que ustedes después esta la pueden transformar en otra red que sea equivalente. O simplemente trabajar con la matriz de parámetros, como hicimos en un ejercicio en la semana pasada, que teníamos la matriz de parámetros H y nosotros le conectábamos algo a la entrada y la salida, y podíamos a través de sus ecuaciones encontrar los resultados. Entonces ustedes pueden expresar todo esto en un solo circuito que tenga una matriz de parámetros G igual. Y la conexión cascada, que esta es un poco más sencilla y que espero que les pueda quedar más claro. Para la diferencia acá que nosotros vamos a tener con el dibujo, es que si se acuerdan, cuando nosotros trabajamos con cuadripolos que entraban y salían, era que reemplazábamos I2A, en este caso, por un I2'A, que menos I2A es igual a I2'A. Entonces, ¿para qué? Para que las corrientes salgan en vez de entrar al cuadripolo. De esta manera nosotros podemos decir
que en este caso I2A' va a ser igual a I1B, y que en este, sí, eso principalmente. Por ejemplo, si tuviéramos un I2'B, o sería igual a I2', que sería igual, por ejemplo, a un cuadripolo que estuviera conectado, que siguiera conectando, que sería un I3. Bueno, para la conexión cascada, como a diferencia de las otras, no es la suma, sino que es la multiplicación. Nosotros sabemos acá que B1 es igual a B1A, en este caso, que en este caso que B2A es igual a B2, y también es igual a B1B, que acá igual se puede decir como que es igual a B1B, y tenemos que las corrientes I2 es igual a I2B, que también, o al I2', en realidad, o I2 es igual a I2B, y I2' es igual a I2'B, que es igual a al I1B de acá, perdón, al I3. Ya, chiquillos, entonces, si nosotros tenemos las matrices acá, sabemos que B1 es igual a B1A igual a I1A, tenemos la matriz de parámetros ABCD, que es de la T, y esa, si la multiplicamos por B2A, I2A, va a ser igual al parámetros ABCD por B1B y I1B. Entonces, ¿qué nos queda de esto? Es que después de resolverlo, nos queda que la matriz de parámetros T del circuito en cascada va a ser igual a la multiplicación de la matriz de parámetros T del cuadripolo 1 multiplicada por la matriz de parámetros T del cuadripolo 2 o del cuadripolo B. ¿Ya? Ya, chiquillos, yo sé que es necesario pasar la materia. Yo sé que es un poco complicado entenderlo así a priori, pero de esto, ¿qué es lo que a ustedes les tiene que quedar claro? Después en el apunte que les voy a subir a Campus van a estar todas las ecuaciones, entonces ahí las pueden revisar con más calma, con el desarrollo matricial, pero lo importante acá, chiquillos, es que a ustedes les pueda quedar claro esto, que si yo tengo una conexión serie, la matriz de parámetros Z de esa conexión serie es la suma del Z de cada uno de los cuadripolos que está conectado en serie. Esto puede ser 3, 4, 5 cuadripolos. Entonces, por eso la idea es que, y generalmente puede que se repitan, o puede ser una red muy compleja, pero está conectada en serie. Entonces, ahí la pueden reducir de esta manera. Con la conexión paralela es para parámetros I. Entonces, la suma de los parámetros I de cada cuadripolo va a ser igual a la parámetros I de la red. La serie paralela se relaciona con los parámetros H, entonces si yo tengo una conexión serie paralela, la separo en cada cuadripolo, calculo los H de cada uno, y la suma de los H me va a dar el H total de la red. La paralela serie me da los G. En este caso, que es la suma de los G, va a ser igual a la matriz G de la red total. Y en cascada, ojo aquí en cascada, que lo que tenemos que tener cuidado es que nosotros reemplazamos ahora el I2A como un I2'A y el I2 como un I2 que cambia la dirección. Eso lo vimos cuando vimos parámetros T la semana pasada. ¿Por qué hacemos esto? Porque generalmente en la aplicación de las conexiones T, generalmente tenemos que ver que la corriente I2 sale. Ya sea una red de transmisión, ya sea cualquier cosa que nosotros conectemos de esta manera. Esa es la multiplicación de los parámetros T. Entonces, voy a volver a repetir para que les quede claro. Si tenemos serie, son Z. Si tenemos paralelo, son I. Si tenemos serie paralelo, son H. Si tenemos paralelo serie, son G. Y si tenemos en cascada, son la matriz de parámetros T. ¿Ya, chiquillos? ¿De qué nos va a servir esto? Generalmente esto nos sirve para uso de redes complejas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes tienen
una red de transmisión de alta corriente, generalmente esa red de transmisión se puede expresar como una red pi o una red T. Y estas redes pueden estar conectadas en cascada o pueden estar conectados en paralelo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo pueden estar conectados en paralelo? Cuando yo tengo, por ejemplo, no sé si ustedes saben o se han fijado que, por ejemplo, las redes de transmisión de corriente de alto voltaje, para una misma fase, tiene varios conductores. Como tengo, por ejemplo, en la fase A, por ejemplo, tengo fase 1, 2 y 3, o fase ABC. Cuando yo tengo la fase A tiene múltiples conductores. Entonces, cada conductor puede ser expresado como una red pi o una red T. Cuando yo tengo eso, y cada uno de esos está conectado en paralelo porque está al mismo voltaje, yo lo puedo asumir cada uno como un cuadripolo. Y tendría cuadripolos conectados en paralelo. Cuando tengo eso, yo puedo encontrar su matriz de parámetros I y trabajar con eso. Si yo tengo la conexión en cascada, cuando tengo la conexión en cascada, puedo hacer la multiplicación de sus parámetros T, que los encuentro, o me los pueden dar, generalmente siempre son los mismos, o sea que se repiten en su forma de encontrarlo, y al final yo puedo tener, por ejemplo, Sí, se Fue ve, el profe. profe y yo pensé que era mi internet. el Yo mío también se... pensé profe, que era hermano. F. ya. ¿Dónde quedaron, chiquillos? Quedamos cuando profe, conectábamos las redes, teníamos redes en paralelo y las podíamos juntar. Ya, sí. Se me cortó, parece un poco el internet. Hoy día parece que ando mal con el internet. Ya, lo que les decía, chiquillos, es que, por ejemplo, una red de transmisión se puede expresar, se expresa en cuadripolos que se pueden conectar en paralelo o en cascada. Entonces, ustedes pueden calcular sus parámetros I o sus parámetros T y sacar toda esta red que puede repetirse, no sé, cada una 3, 5 veces, y las calculan el total de una fase como la suma como la suma de los cuadripolos de parámetros I, o cuando son conectados en cascada, la multiplicación de cada uno. Ya. Esto más que nada, chiquillos, se los explico acá, que tiene que ver la relación entre cada uno. Por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, la matriz de parámetros I y quieren conocer I1 e I2, y tienen B1 y B2, es cosa de multiplicar por la matriz de parámetros I. Cuando tienen B1 e I2 y quieren conocer I1 y I2, es cosa de multiplicar por la matriz de parámetros G. Y así con la H, y van sacando distintos valores. Entonces, ¿qué tengo que saber? Por ejemplo, si ustedes quieren conocer el valor de las corrientes de cada circuito y tienen los valores de los voltajes y la matriz de parámetros I, es cosa de multiplicar. Lo mismo pasa cuando tienen la matriz de parámetros G, si quieren encontrar I1 y B2. Entonces, por ejemplo, un ejercicio. No se me ha ido la señal, ¿cierto, chiquillos? ¿Me escuchan? Se escucha bien. Ya, Sí, sí, se ya, escucha súper. bien. Ya. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo que les doy los valores de B1 y B2? Por ejemplo, B1 y B2 les digo 10 volts, B1 20 volts, y encuentro los valores de I2, I1 y I2, y le doy la matriz de parámetros Z. Entonces, ustedes no pueden encontrar I1 y I2 con la matriz de parámetros Z. Entonces, lo que pueden hacer es transformar esa matriz de parámetros Z en una I, multiplican y lo encuentran. Así, por ejemplo, con la G o con distintos valores. Bueno, esta es la conversión de parámetros de cuadripolo, que también está en el apunte que les voy a subir hoy día. Entonces, lo único acá, por ejemplo, desde la Z hasta la G, no tiene ningún problema. Ya está llegar y usar. Ojo cuando ocupen la matriz de parámetros T y la T minúscula para transformaciones, porque nosotros hacemos un cambio, en este caso, que es cuando nosotros hacemos que el I2 menos I2 sea igual a I2'. Entonces ahí pueden tener problemas con la transformación. Pero, por ejemplo,
para cualquier matriz de parámetros, desde la Z a la G, pueden hacer cualquier uso de esto. Entonces, si se fijan, viendo por ejemplo el primero, que esto es una de las cosas que le va a servir, así que si pueden sacarla, imprimirla y tenerla guardada, les va a servir, es que yo puedo hacer, por ejemplo, de la matriz de parámetros de la Z a la I, ¿se acuerdan que es la inversa? Entonces, aquí pueden calcular la inversa de manera más rápida, o sea, teniendo los valores, siendo el delta Z, Z1 por Z2, Z11 por Z12, menos Z12 por Z21. Entonces ahí, si yo les pido, por ejemplo, si les doy la matriz de parámetros Z y les pido encontrar la I, por ejemplo, o la H, ustedes pueden usar la tabla de transformación nomás, y no tienen que realizar las ecuaciones y tratar de arreglarlas para encontrar cada una, sino que pueden ocupar de esta forma la tabla de transformaciones para arreglarlo. Profe, ahí en la tabla de transformaciones, ¿cuál es la matriz que se tiene y cuál es la que se quiere ir? ¿En qué fila, columna, cuál? ¿Cómo? Por No sé si se ejemplo, entiende lo que quiero. sí, no, sí te entiendo. Por ejemplo, acá tenemos Z. Entonces, si te fijas, acá tenemos la matriz de parámetros Z. Z hacia abajo, estamos viendo todas las transformaciones teniendo Z. Y hacia los lados es a lo que yo quiero transformar. Por ejemplo, de Z a Z me quedan sus parámetros. De Z a I me quedan expresados en parámetros Z. Entonces, en cambio, Ya. En cambio aquí, como estaba diciendo, si tengo los I y quiero encontrar los Z, están de esta manera. Esto les va a servir, chiquillos. Profe, ¿el delta Z cuál viene siendo? O sea, ¿qué se vendría restando ahí? ¿Cómo? El triangulito con el Z, ¿qué vienen siendo? O sea, Acá ¿cómo abajo lo...? está. Ah, ya, vale. No he dicho nada. Abajo está. Igual con el H, igual con el G. Ah, ojo, chiquillos, ¿se acuerdan que en la matriz T, AD menos BC siempre es 1? También ahí para que lo tengan claro. Ya, esta les va a servir mucho para sus trabajos que van a tener que hacer y cuando tengan que resolver algo. Y les va a servir después porque cuando tengan que hacer otros ramos más adelante van a tener que ocupar ciertas matrices de parámetros. Entonces, no sé, chiquillos, por ejemplo, ¿de qué sirve esto? No sé si cuando estábamos aprendiendo se fijaron que calcular, por ejemplo, por ecuaciones, la matriz de parámetros Z es súper fácil. Es súper fácil porque hay que aplicar mallas nomás. En cambio, cuando tienen que encontrar la matriz de parámetros I, hay que aplicar nodos para igualar las corrientes, porque I1 y I2. Entonces, por ejemplo, si a ustedes se les hace más fácil aplicar mallas para las ecuaciones, pueden encontrar la matriz de parámetros Z y transformarla, y les piden encontrar la I, que necesitan la I, la transforman a la I. De esa manera es más sencillo de trabajar. O por ejemplo, si te cuesta mucho encontrar la matriz de parámetros H, pero se te hace súper fácil la Z, también hacer la transformación. En este caso. O por ejemplo, si la G, porque la G de repente casi es más complicada, y se te hace fácil, y tienes la H, hacer la transformación nomás. Por eso, chiquillos, esto es como lo que les puede servir más en este tiempo, va a ser esta matriz de parámetros. O sea, tabla de conversión de parámetros de cuadrípolo. Profe, me quedó una duda Sí. con la matriz T. Ya, dale. ¿Cuál es tu duda? Es que cuando dijo lo de por la convención de signos se complicaba más, ¿cierto? Cuando Sí, uno asumía como un y dos negativo o algo así. sí, la única diferencia acá que tienes que tener cuidado es que, por ejemplo, aquí vas a tener unos cambios de signo con la matriz de parámetros T, porque nuestro I2 que nosotros tomamos para la matriz de parámetros T es menos I2. Esa sería la única diferencia. Entonces, por ejemplo, si tú calculaste la matriz de parámetros T con el I2', que es lo que vamos a hacer ahora en un ejercicio, y yo te pido encontrar el Z, tienes que tener ojo cuando reemplaces las ecuaciones acá con tu matriz de parámetros I, que vas a tener que multiplicar por I2 por menos 1. Eso es todo lo que hay que hacer. Ah, ya. Entonces, eso es porque I2 sería igual a menos I2'. Sí,
Sí, ¿cierto? sí. Ah, ya, profe. Acá lo podemos ver. Si te fijas, cuando tenemos una cascada que es igual a una T, a dos T unidas. Entonces, para todos los cuadripolos, ¿se acuerdan que los Z, los I, los G, los H, nosotros tomamos la corriente entrando? Pero aquí no nos sirve la corriente entrando porque lo que queremos hacer es que esta corriente I2A sea igual a la I1B. Entonces la hacemos saliendo. Cuando hacemos eso, lo ponemos I2', pero sería igual a menos I2. Entonces hay que tener claro que Ah, uno ya. hizo esa conversión para que después cuando tú apliques la ecuación, cambies ese I2' por un menos I2. Eso es todo lo que hay que hacer. Ya, profe. Ya. Aquí vamos a trabajar un ejemplo para que puedan entender. La próxima semana, el lunes, vamos a trabajar, por ejemplo, con una serie y un paralelo, transformando una red compleja en una serie y una paralela, distinta. Entonces ahora vamos a aplicar la T. Por lo menos, chiquillos, para lo que es la evaluación que vamos a tener, no les voy a pedir a ningún trabajo ni en el test que ustedes descompongan una red en serie paralelo ni en paralelo serie, porque es muy difícil, es complicado, entonces puede ser muy rebuscado. Así que para que tampoco complicarles, no les voy a pedir que tengan una red y la transformen en una red paralelo serie. Sí les puedo dar la red serie paralelo serie y que encuentren los parámetros. Eso sí lo vamos a hacer. Ya, Entonces, ¿qué les pido acá? Encontrar la matriz de parámetros T del cuadripolo. ¿Cómo pueden encontrar, chiquillos, la matriz T de la red? De este cuadripolo. Con cascada. Con cascada, ¿cierto? O, en su defecto, lo que podríamos hacer es aplicar ensayo, y si aplicamos ensayo, nos va a quedar, vamos a tener que varias mallas entre medio y tratar de encontrarlo, ¿cierto? Si lo separamos en cascada, ¿dónde lo separarían? Separaría antes del segunda resistencia de 3 ohms, dando una matriz JT y una tipo PIC. Claro, esa es una opción. Entonces ahí tú tendrías dos cuadripolos, ¿cierto? También se puede hacer así. Lo que sí, en este caso, te va a quedar un poco más largo, porque vas a tener que calcular una T y una pi. O sea, lo que también podemos hacer, se puede hacer bien, también está bien. Pero lo que podríamos hacer para complicarnos menos es separarla en tres. ¿Se acuerdan de lo que les había dicho? Que mientras siguieran estando en la misma conexión, yo podía tener 3, 4, 5 cuadripolos conectados en cascada, conectados en serie, y la suma o las multiplicaciones se mantienen en el método matricial. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos la división acá y acá, y colocamos más o menos B2 acá, y le colocamos el I2' acá, nos quedarían tres cuadripolos que son iguales. También se puede hacer como dijo Kurt, separando una T y una pi. También nos queda de esa manera. Pero tendríamos que calcular los valores para dos cuadripolos. En cambio, si la separamos así, tendríamos que calcular el valor para un cuadripolo que se repite 3 veces. Entonces, es menos trabajo hacerlo de la otra manera. También se puede llegar a la otra resolución. Ya, en este caso, separamos la red en redes más pequeñas que conectamos en cascada. Entonces, para encontrar la matriz de parámetros T, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones. O resolvemos y aplicamos, o lo tratamos de resolver, y dependiendo de la ecuación, encontramos los valores o aplicamos ensayo. Generalmente, chiquillos, es más fácil aplicar ensayo.
¿Por qué? Porque en este caso nosotros tendríamos que dejar expresado como en B1 y con I1. Y ahí nosotros hacer nuestra ecuación. Entonces tendríamos que hacer una malla, mallas y nodos y dejarlo expresado, lo que igual se complica un poco más. En este caso, si nosotros aplicamos ensayo, el primer ensayo sería cuando I2 es igual a 0. En este caso, cuando I2 es igual a 0, I2' es igual a 0 también. Entonces, lo que hacemos acá es que si I2' es igual a 0, significa que el lado de B2 está abierto. Y por lo tanto podemos aplicar los ensayos y encontrar la matriz de parámetros, podemos encontrar el parámetro A y el parámetro C. ¿Qué sabemos entonces acá? Que B1 es I1, que pasa por acá, que podemos hacer una malla. Podemos hacer una malla acá I1 y una malla acá en I2. En I2'. ¿Chiquillos me escuchan o se me fue la señal de nuevo? Se escucha Sí, lo bien. escuchamos. Ya. Se No, yo- escucha. Se escucha bien. Ya, súper, ya. Entonces, en este caso tenemos que... ¿Pero qué sabemos acá? Sabemos que I2' es 0. Entonces la corriente que circula por acá es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir acá que B1 es I1 por 2 más 3. Entonces, como acá teníamos la corriente I1, y acá teníamos una corriente que la vamos a poner IX, y acá teníamos I2', pero si I2' es igual a 0, entonces toda la corriente I1 circula en esta dirección. Por lo tanto, podemos decir que B2, en este caso, es igual a menos 3I1. ¿Por qué? Porque en este caso hace de la forma inversa, la entrada. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Porque aquí tendría el más y aquí tendría el menos. Entonces, cuando hiciéramos acá, tendríamos que más con menos. Entonces nos quedaría negativo. En este caso, chiquillos, como se nos da el tiro, tenemos que B1 partido en B2. Si lo expresamos, nos quedan menos 5 tercios. Y tenemos que I1 partido en B2. I1 vale I1 y B2 vale menos 3. Entonces sería menos 1 tercio. Me quedo con la serie. Ya. Ahora aplicamos el segundo ensayo. Para el segundo ensayo hacemos B2 igual a 0. Cuando hacemos B2 igual a 0, ¿qué hacemos? Un cortocircuito en B2. Si nosotros cortocircuitamos B2, lo que está en paralelo a un cortocircuito es un cable, por lo tanto me queda un cable paralelo con un cable, lo que sería solo un cable. ¿Qué pasa en este caso? Sabemos acá que I1 sería igual a I2', y que tendríamos solo B1, y que B1 sería la corriente por el valor de la resistencia. Entonces, acá tenemos que B1, acá B1 es 2, no es 3, acá está mal. Se copió del anterior. Ahí está. Tenemos que, en este caso, que B1 es igual a 2I1, que sería la multiplicación de la corriente por la resistencia, y tenemos que I2' es igual a I1. En este caso, sacamos la matriz, el parámetro B, y nos quedaría como B1 partido en I2', que sería 2I2'. ¿Por qué? Porque I2' igual a I1, y nos quedaría igual a 2. Y la matriz de parámetros B, que sería I1 partido en I2, que sería I2 partido, I2' partido en I2', lo que sería 1. ¿Qué les decía, chiquillos? Que tenemos que tener cuidado
con la matriz de parámetros T con la transformación es que, por ejemplo, acá, si nosotros hubiéramos tomado I2 apuntándose acá, el B nos hubiera quedado negativo y el D también nos hubiera quedado negativo, porque I1 hubiera sido igual a menos I2. ¿Ya? Por eso les decía que tienen que tener cuidado con la tabla de transformaciones. En el anterior, como I2' era 0, daba lo mismo. Pero entonces tienen que tener cuidado cuando tengan la transformación. Lo único que les va a cambiar es que sus parámetros B y sus parámetros D tienen que multiplicarlo por -1. Y ahí ustedes pueden hacer, la transformación normal a parámetros Z, a parámetros Y, parámetros G o H. ¿Ya? Multiplican por -1 los parámetros B y los parámetros D. Cuando tienen la T. Lo mismo si pasan del Z al otro, después tienen que multiplicarlo por -1. Ya. Entonces, teníamos nuestro cuadripolo separado y la matriz del cuadripolo nos quedó -5 partido en 3, 2, -1/3 y 1. Y la gracia de esto es que como se repetía 3 veces, la matriz de cuadripolos T de la red total va a ser la multiplicación de las 3. Entonces, tenemos que la matriz de parámetros T es igual a el valor de la T1, que sería -5/3, 2, -1/3 y 1 elevado al cubo. Y ese valor da -83 partido en 27, 26 novenos, -13 partido en 27 y 7 novenos. Es tan fácil, chiquillos, como que ustedes lo metan ahí a la calculadora, o si no, lo metan en internet. Hay calculadoras de matrices, así que en ese caso no van a tener problemas, porque cuando hagamos las evaluaciones van a poder ocupar su computadora en este caso, así que no van a tener problemas. Y si no, tendrían que multiplicar las matrices entre ellas. Y creo que hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Podría dejarlo en la diapo anterior, profe, de los resultados? Sí, Que me dale. faltó anotar algo. Gracias. Chiquillos, ¿les quedó alguna duda con lo que vimos hoy día? Bueno, si no tienen dudas, voy a dejar de grabar.